Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. El cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 22 grados 6 décimos. Se recargan trenes y subtes por el paro en la Dota. No se encuentran taxis y los remises salen un ojo de la cara. Se observan largas e interminables colas en las paradas en medio de la medida de fuerza de las líneas de la empresa Dota. Son alrededor de 50 líneas que operan en AMBA. No prestan servicio hasta tanto se les salde a su personal una deuda salarial. Larreta en modo campaña, a full. Al encabezar el inicio de clases en la escuela número 21 de Parque de los Patricios, Rodríguez Larreta dijo que la situación económica de Argentina es gravísima. 100% de inflación anual, 40% de pobreza, casi sin reservas en el Banco Central, justamente esa es la meta que está renegociando, con lo cual ya hoy la situación es gravísima. Más allá de si será peor o no, ya hoy es gravísima. La canasta escolar, hoy empiezan las clases, ¿no? La canasta escolar para los chicos mínimo estaba en 5.000 pesos. 5.000 pesos la canasta escolar. Vamos al supermercado, un kilo de pan, 550, casi 600 mangos. Ya hoy tenemos un problema, no tenemos que esperar que explote ninguna bomba. Ni no. Rodrigo Jorge, Mitre informa primero. Siamo fuori de la Copa. Demoledora autocrítica de Campazzo. El base argentino puso la cara ante el fracaso de la selección de básquet que anoche cayó ante República Dominicana y quedó afuera del Mundial de agosto y septiembre. Calentura, es una cagada porque no jugamos bien. No hicimos el segundo tiempo, no secamos. Hay que darle mérito a Dominicana que hizo un partidazo. Hicimos por ahí muchas veces un juego muy evidente, pero bueno, ahora hay que estar más unidos que nunca y seguir trabajando, no queda otra. Es esa la sensación, es mala, es fea, es una cagada, pero bueno, prefiero estar con mis hermanos acá sintiendo esta sensación de mierda antes que estar en otro lugar, así que... Siamo fuori de la Copa, un giorno tristissimo. Tránsito. Se agiliza la marcha desde el oeste, pero todavía sigue muy lenta Panamericana desde la Unión de los Ramales y hasta la zona de Tames en dirección a la ciudad. Hay también retrasos en los últimos 5 kilómetros de autopista Buenos Aires-La Plata para ingresar a la 25 de mayo. Lenta toda de Lepiane en sentido al centro porteño y también el ingreso desde autopista Richeri y la avenida General Paz entre Liniers y la conexión con Lugones. Línea B de subtes que une Rosas y Alem estaba operando con demoras y en el cruce de Arauz y Ramírez de Velasco sigue el corte parcial tras un accidente. 9 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. Para hoy una máxima de 31 grados con buenas condiciones meteorológicas. Para mañana una máxima de 35 también con buenas condiciones y el miércoles también. Ahora en la ciudad el cielo está despejado. La temperatura 22 grados 6 décimos y la humedad 50%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Voy al pase con la nata. Jorge, muy buen día. Hola, ¿cómo andás, viejo? ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Hola, Rolo, ¿cómo va? Bien, todo bien. Hablando de estos temas de inseguridad, que es tremendo, ¿eh? Es terrible. No, es tremendo. Aparte, escuché, le dispararon en la cabeza. Directamente en la cabeza. Y el otro chico de 20 años en Quilmes, 2 balazos en el pecho para robar un repartidor de pedidos ya, ¿entendés? Para sí, robar claro. ¿Cuánto puede sacar? 20 años. Sí, no, me llama la atención, ¿sabe? La crueldad de estas cosas. Viste que la crueldad siempre es gratuito, pero digamos, como en un caso así es como más gratuito, ¿me entendés? Sí. Porque, hermano, ya está, lo afanaste, andate, o sea, no le tenés que matar al tipo. Sí. Es raro, es fuerte. Tremendo. La inseguridad es tremenda. Sí. Tremendo. Escúchame, nada que ver con esto que estamos hablando. Sí.
¿Cómo andabas vos en matemática? Más o menos, medio brutito, ¿no? Yo también, Lo mío eran las, qué sé yo, eran otras... Las humanísticas. Las humanísticas, claro, obviamente. Por eso seguí derecho, ¿no? Claro, obvio. Bueno, se supone que la matemática enseña a agilizar el cerebro. Y hay de todo, hasta consejos para agilizar las habilidades cognitivas, ejercicios para hacer. La doctora Teresa Torralba es neuropsicóloga y presidente de la Fundación INECO. Y escribió un libro que se llama Upgrade Cerebral, cómo potenciar tus habilidades ejecutivas en la vida cotidiana. ¿Qué tal, Torralba, acá, Feynman y la Nata? ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Es verdad esto de que la matemática enseña a agilizar el cerebro? Bueno, sí, es cierto, como todas las habilidades cognitivas que se entrenan, hacen que nosotros podamos funcionar mejor. En realidad, siempre hablamos de que nuestro cerebro funciona como si fuera un músculo, ¿no? Es decir, cuando uno lo utiliza, desde ya que funciona mejor. Y cada una de las habilidades cognitivas, entre ellas el cálculo, algo que tenemos un poco ya negado por el celular, por la calculadora, por las computadoras. O sea, es decir, que ya no hacemos más cálculos mentales, pero sabemos que estos cálculos mentales tienen su asiento, Jorge y Eduardo, en una parte de nuestro cerebro, ¿no? Es increíble la capacidad que tiene nuestro cerebro para pensar en números, que esto no es solamente una cuestión humana, ¿no? También hay otros animales que, como ya se sabe, ¿no? Desde los peces hasta los pájaros, hay miles de estudios súper interesantes, pero lo cierto es que en el ser humano hay un área del cerebro que específicamente se relaciona, se activa y se desarrolla cuando uno realiza estos cálculos mentales, por lo cual favorecerlos, esa área se llama, no importa mucho, pero se llama surco intraparietal, es un área bastante específica que cuando uno piensa en números, cuando uno hace cálculos, cuando uno deja la calculadora y empieza a pensar como lo hacíamos antes, seamos buenos o no tan buenos, no importa, uno está entrenando esa área. Y eso es bastante importante y tiene su relación o su aplicabilidad en el mundo de hoy, ¿no? Porque, y meto esto y después no se escuche, pero hay un informe bastante importante de Columbia y de Queens College que el rendimiento en matemáticas se correlaciona directamente con y tiene consecuencias económicas, ¿no? Es decir, que esto a largo plazo para un país debiera ser muy, pero muy importante. O sea, se entrena con la matemática del cerebro, se entrena como en el gimnasio. Se entrena como en el gimnasio, todas nuestras redes cerebrales se entrenan a medida que uno realiza una actividad. Cuando uno hace, tal cual, ejercicio físico, algo sucede en nuestro cerebro, que se está entrenando cierta red vinculada con el ejercicio físico, y las matemáticas en realidad debiera ser desde tempranas edades, ¿no? Claro. Los primeros años del colegio, los primeros grados del colegio son fundamentales para que después a uno le guste pensar en términos numéricos. O sea, yo también creo que hay alguna responsabilidad, como siempre, compartida en cómo nos presentan las matemáticas desde la primera infancia, y para que esto después tenga una repercusión en lo que va a ser en nuestro... Primero se relaciona directo con quién termina y quién no termina el colegio. Las personas que tienen mejores puntajes en matemática en general, eso se correlaciona con un mejor funcionamiento cognitivo en general, y esto hace que tenga un impacto en terminar el colegio. Eso sabemos que es tan pero tan importante, y que esto después además tiene un impacto, por supuesto, a nivel macro en la economía de los países, ¿no? Recién vos, me imagino, estabas escuchando, hablábamos entre nosotros de cómo nos iba en matemáticas, y ni a Feynman ni a mí no fue demasiado bien en matemática. Y esto es común a muchísima gente. La pregunta es, ¿nos enseñan mal matemática o somos nosotros bastante idiotas? No, yo estoy casi segura que el método de enseñanza tiene muchísimo que ver. Yo tengo que decir que soy del grupo de ustedes, humanístico, que estudié psicología. Claro. Me iba bien en matemáticas, pero no era fanática de la matemática. No, hay gente que tiene pensamiento, que quiere la matemática, que piensa en términos numéricos, que le parece sencillo, y cuando uno hace algo bien, en general le gusta, ¿no? Yo en mi caso, más allá de no haber sido mala alumna, al revés, sí tengo que decir que no me fascinaba la matemática, la podía hacer porque la tenía que hacer y andaba bien. Así que creo que hay un punto importante, no solamente por supuesto, en la escuela y los docentes, sino también en los padres, ¿no? Como la relevancia que tiene la matemática para muchos aspectos de nuestra vida. Y yo recuerdo haber alguna vez consultado por un tema menor, por un tema de mis hijos, a una psicóloga que me dijo,
sentate a hacer cuentas con tu hijo, y realmente eso tuvo un efecto muy positivo, ¿no? Es decir, realmente el entrenamiento de las matemáticas, el pensamiento abstracto, el funcionamiento, el mantener la información en nuestra mente, que se llama memoria de trabajo, hay muchas funciones cognitivas que son fundamentales, y además las carreras del futuro se relacionan con las carreras STEM, ¿no? que ustedes conocerán y que tienen que ver con matemáticas. Así que para mí sería fundamental, y les agradezco este ratito para poder hablar de la relevancia de la matemática en la educación argentina, la relevancia de la matemática en las carreras universitarias, y hacer que, como alguna vez intentamos con algún proyecto del BID, intentar que las mujeres, que hay una tasa muchísimo menor de mujeres que hombres en carreras STEM, también empiecen a entender que en realidad esto no es una cuestión de hombres y mujeres, y que es una cuestión de entrenamiento, ¿no? Teresa, como lo es todo. Hablando de entrenamiento, cuando uno entrena físicamente, no sé, hace sentadillas, bíceps, tríceps, qué sé yo, va al gimnasio, ¿no? ¿Cuáles serían los ejercicios para trabajar la mente teniendo en cuenta las matemáticas? Mira, todo lo que sea, y esto nos cansamos de decirlo los neuropsicólogos, en realidad no hay un ejercicio número uno, ¿no? Como ideal, sino todo aquello que sea desafiante para uno. Desafiante para uno siempre es diferente, lo que es desafiante para vos, Eduardo, para Jorge, para mí o para cualquiera. En realidad tiene que ver con tu propio contexto, con en qué sos bueno, cuáles son tus habilidades y qué fuiste entrenado. Casi siempre las personas que ya fueron entrenadas en cálculos mentales, en ejercicios matemáticos, quizás por su carrera, por su dedicación, por su trabajo, justo esas personas no son las que necesitan lo que ustedes dos y yo necesitamos, porque no trabajamos de eso, que es hacer, por ejemplo, pavadas, ¿no? Pero hacer cálculos mentales en relación al supermercado, hacer todo el tipo, tratar de dejar de usar el celular para usar la calculadora, y por lo menos hacer un estimativo. Es decir, poner como en marcha esa área del cerebro que se sabe que las personas que la utilizan en su vida cotidiana, porque, no sé, un contador que hace constantemente números, siempre que no la sabe en la computadora, ¿no? O en la calculadora, claro. Pero se sabe que esa área del cerebro, la que se entrena, se agranda, es decir, como hay mayores conexiones, la sustancia gris crece y se hiperactiva, o sea, se activa más frente a situaciones necesarias. Entonces, supermercado, hacer ejercicios, sudokus, hacer ejercicios matemáticos, esos que hacíamos en el colegio, deducciones, resolución de problemas, tratar de usar el cerebro en ese sentido es útil para esa área específica, ¿no? Vos hablabas del hecho de que las mujeres no trabajaran tanto en las carreras de moda en este momento, como la programación, etcétera. ¿Por qué pensás que es eso? Porque aparte hay una paradoja, que es que el lenguaje de programación lo inventó una mujer. Mira, con respecto a las matemáticas, hay una especie de sesgo que en general son carreras masculinas, de hombres, ¿no? Cuando uno habla de la especialización cerebral, ¿no? A grandes rasgos, siempre hay como en algunas funciones que las mujeres somos mejores o hemos demostrado ser mejores, y algunas funciones que los hombres han sido. Pero esto medio que cayó por la borda, ¿no? Porque la teoría más fuerte es que en realidad son mejores en una función, pongámosle la empatía o la comunicación. Las mujeres hemos sido, entre comillas, mejores porque toda la vida las mujeres hemos estado con el rol de cuidar a nuestros hijos, hablarles a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, y el hombre ha sido mejor históricamente, por ejemplo, en tareas espaciales, porque desde antaño los hombres salían a cazar y tenían que volver a la tribu. Entonces, esto tiene que ver con una configuración del cerebro de en qué se especializó por su utilidad, por su utilización, ¿no? Entonces, se cree que con respecto a esto que vos me preguntás, Jorge, no es que haya un consenso total, pero sí que los hombres siempre han tenido estas habilidades espaciales o estas habilidades numéricas más desarrolladas, que eran carreras que eran de los hombres. Entonces, está como estipulado que esto fue así, y las mujeres no se sienten capaces, siendo tremendamente, en algunos casos, mucho más capaces, por supuesto, para realizar estas o hacer estas carreras que son, entre comillas, supuestamente más difíciles, ¿no? Como las mujeres más humanísticas, los hombres más numéricos. A mí, igualmente, Teresa, a mí personalmente me parece que las mujeres son 10 veces mejores que nosotros los hombres, porque ustedes utilizan el pensamiento lateral.
nosotros los hombres somos más lineales, ¿no? Ustedes llegan a soluciones rarísimas, al mismo lugar, pero por lugares totalmente rarísimos. Bueno, pero eso va un poco en línea en que las carreras STEM de ingeniería, matemáticas, no necesitan ese pensamiento tan lateral, ¿no? Necesitan un pensamiento más como crítico y analítico. Entonces, creo que es cierto lo que vos decís, y creo que hoy ya todo esto es un mito, ¿no? Porque tanto hombres como mujeres, como hoy, nos encontramos frente a los mismos estímulos, mujeres trabajando en carreras duras, hombres trabajando en muchísimos hombres, bueno, ya sabemos, psicología, carreras humanísticas, hombres que se dedican al cuidado de sus hijos, hombres que se dedican que son mucho más empáticos que mujeres que son más duras. Es decir, ya hoy esto cayó por la borda y de hecho ya a nivel neurociencias no hay más evidencias de diferencias en los cerebros de mujeres y varones según función. Ya casi no hay diferencias. Y esto tiene que ver con esto, con que todos hoy hacemos de todo, que el cerebro está preparado para todo esto y que el cerebro se tiene que preparar, y por eso me parece importante el tema de las matemáticas y de las carreras STEM, porque creo que las mujeres tenemos que entender que el mundo, las habilidades del futuro están relacionadas, por supuesto, con habilidades bien blandas también, con la empatía, trabajo en equipo, habilidades que son muy importantes, funciones ejecutivas, que yo cuento mucho en este libro que nombraron hoy, en Upgrade Cerebral, pero además en las habilidades que son más duras y en estas carreras como ingeniería y matemática, que las mujeres y los padres tenemos que también promover que nuestros hijos se animen a meterse en estas carreras, ¿no? Y eso para mí es un tema que excede lo personal y que debería ser ya como un tema más de política pública. Voy al tema macro, que sería el cerebro. Y yo sé que es difícil porcentuar, pero si vos tuvieras que porcentuar hoy cuánto se sabe del cerebro, ¿cuánto dirías que se sabe y cuánto falta? Sí, dificilísimo, pero yo creo que se sabe muchísimo, ¿eh? Si yo me la tengo que jugar, te digo que se sabe ya un 80%, que hay mucho mito acerca del desconocimiento sobre el cerebro, que tenemos acceso a métodos espectaculares para conocer no solamente la foto del cerebro, sino cómo funciona el cerebro, las imágenes estructurales, o sea, resonancias estructurales y las funcionales, que es, nos metemos en un resonador y mientras ustedes, no sé, mientras yo estoy hablando, qué es lo que se activa, qué es lo que, al revés, hay una hipoactivación en otros lados, cuáles son las redes. Hoy se sabe muchísimo acerca del cerebro, que no significa que tengamos las herramientas para hacer todo lo que tendríamos que hacer para tener una mejor salud cerebral, ¿no? Pero se habla mucho, a la gente le interesa, a ustedes les interesa. Antes era un sector de neurocientíficos, nosotros que hacíamos ciencia del cerebro, neurociencias, no era un tema que ya fuera de la cultura popular, y hoy todos hablan acerca de cómo cuidar nuestro cerebro, qué es lo que se tiene que hacer. Se sabe mucho, vamos por más siempre, pero realmente hay muchísimas... Ahora, hablando de mitos, esto de que usamos solo el 10% o el 20% del cerebro, ¿eso es cierto o es mito? Mito total. Okay. Definitivamente usamos casi todo nuestro cerebro. De hecho, para hacer casi cualquier acción se activan en red, tremendamente en red, cuando hablamos, cuando sentimos, cada acción que hacemos tiene su representación en el cerebro y se activa toda una red cerebral, bien en masa, donde hay áreas que son como preponderantes y más importantes, pero la verdad es que se activa todo. Y sabemos un montón, utilizamos un montón de nuestro cerebro y probablemente de a poco vayamos conociendo nueva información que siga nutriendo esta, pero sabemos mucho y usamos casi todo nuestro cerebro para casi todo. A nivel académico, las neurociencias se han metido cada vez más, ¿no? En las carreras. Yo había escuchado una carrera nueva que se llama, puede ser ciencias del comportamiento, que a donde está neurociencia, pero también marketing, por ejemplo, vinculados, o también psicología. Sí, es cierto, se ha puesto tremendamente de moda y de alguna manera se ha metido en todos los rubros, es decir, y ojo con esto, digo, no creo que hay que hacer siempre la salvedad de la importancia de la seriedad de las neurociencias, ¿no? Porque está el neuromarketing, el neuroderecho, el neuro todo, ¿no? Hay neuro todo porque, bueno, hay un estudio interesantísimo que demostraba que cualquier paper donde haya una foto del cerebro tiene más pistas que cualquier otro. Es decir, que el cerebro
garpa, ¿no? Perdón, es así, tal cual. El cerebro garpa. Dicho bueno. Mal y pronto. Pero lo cierto es eso. Entonces, de a poco hay que también saber discriminar qué es lo que realmente tiene bases científicas y qué no lo tiene, y que está puesto el neuro adelante, ese prefijo que hoy en día está de moda. Pero sí, es cierto, las ciencias del comportamiento son fundamentales. Para nosotros, justo en Fundación INECO tenemos un área de neurociencias y ciencias del comportamiento que es muy importante, porque es como, de alguna manera, entender el comportamiento humano, entender cómo funciona el cerebro de las personas para poder generar mejores cambios en su propio comportamiento, impactando notablemente en el bienestar de un país, ¿no? En las políticas públicas. Así que la ciencia del comportamiento, que excede las neurociencias, pero que tiene que ver con cómo funcionamos los seres humanos, cuanto más conozcamos cómo funciona este cerebro, estamos, como les digo, muy bien, pero siempre hay más, cómo funciona nuestra psiquis, o sea, no solamente el cerebro, sino también la mente, ¿no? Y cuando entendamos bien eso, podemos también favorecer a conductas que, qué sé yo, por ejemplo, bajar la hipertensión arterial, mejorar conductas alimentarias, bienestar general, disminuir los accidentes, bajar los niveles de inseguridad. Es decir, que hay muchas áreas que tienen que ver con políticas públicas que, si uno comprende mejor y utiliza esta ciencia del comportamiento a su favor, probablemente impacte notablemente en la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Y ustedes en INECO ahora en qué están laburando? O sea, ¿cuál es el laburo principal que están haciendo? Tenemos varias aristas. Estamos trabajando desde Fundación INECO, ¿no? INECO es una clínica que trabajamos siempre en forma interdisciplinaria atendiendo pacientes. Eso es INECO, la clínica. Ahí atendemos pacientes neurológicos y psiquiátricos, yo hago neuropsicología, yo soy la directora del departamento de neuropsicología, pero tenemos neurólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales. Y la Fundación INECO, que soy la presidenta, allí sí lo que hacemos es trabajar sobre específicamente algunas líneas, siempre haciendo capacitación, es decir, dando cursos acerca de neurociencias, entendimiento del cerebro para todos los profesionales de la salud de Latinoamérica. Después hacemos investigación, y esa investigación estamos tratando de hacer investigación aplicada, es decir, estudiar. Ahora estamos en una línea muy fuerte de estudiar el bienestar emocional adolescente. Estamos trabajando fuertemente en varias áreas de este tema del suicidio adolescente. Justo, lamentablemente, estos últimos días escuchamos esto que pasó en Barcelona, de bullying y los chicos, ¿no? ¿Qué pasa en los chicos de 12 a 18 años? ¿Qué pasa? Que aumentó notablemente la tasa de suicidio adolescente. Hubo un aumento durante la pandemia, ¿no? De ese tema. Sí, hubo un aumento durante la pandemia. Y post-pandemia, claro. Sí, durante la pandemia hubo un aumento del malestar, pero no tanto de la acción, ¿no? Y post-pandemia aumentaron las tasas. Claro. Hay varias provincias en Argentina que nos han solicitado ayuda en el sentido de poder medir qué es lo que sucede en la salud emocional de los jóvenes y actuar. Ahora empezamos con varios proyectos de intervención para ver qué podemos hacer para, de alguna manera, generar el contexto adecuado para que los jóvenes puedan pedir ayuda cuando fuera necesario. Vos sabés que me voy del tema, me voy y no del tema, pero es curioso porque la generación de los chicos hoy, por un lado, parece increíblemente orientada a su satisfacción personal. Qué sé yo, vos acá tomás un pibe y te dice, bueno, pero acordate que yo en octubre me voy a Europa un mes porque no sé qué. Vos decís, pero no, empezás a reburar recién. ¿Cómo que te vas? No, bueno, sí, me tengo que ir porque no sé qué. Ok. Ahora, yo pensaba que esto solo pasaba en nuestro ámbito. El otro día, el peluquero me dice, el peluquero tiene un bar aparte, y me dice, queremos tomar gente para el bar, y los pibes no vienen a laburar al bar porque dicen, en octubre me voy a Europa un mes. Claro. Y yo digo, me estás jodiendo. Me dice, no, es así, son todos iguales. Bueno, ahora, por un lado tenés eso, que me parece bueno y sano, y por otro lado, la misma generación vive súper angustiada, porque hay muchos chicos que se matan. Y entonces, ¿cómo es ese contraste? Sí, me parece dificilísima tu pregunta, Jorge, porque lo pienso todos los días. Tengo hijos de edades adolescentes ya pasados, pero bueno, de 20 años, que también piensan muy en el corto plazo, ¿no? En el qué es lo que voy a hacer de acá a 3 meses, en mis alumnos de la facultad, los pacientes de INECO, es decir, chicos que viven como el presente muy fuertemente
por un lado, y uno dice, eso estaría bien si eso generara un impacto positivo sobre su bienestar, ¿no? Si ellos consideran que eso es lo que quieren hacer. Pero lo que yo, y esto es mi pensamiento, lo que yo pienso es que quizás lo que esté faltando es ese propósito a largo plazo, ¿no? Que yo trato de explicarlo generalmente, que el propósito, el tener un propósito, que eso por supuesto hace que uno tenga que tener un plan de acción, que tengan que trabajar durante X tiempo en un lugar para después hacer el próximo paso y luego el próximo paso, pero donde hay un propósito, no solo propósito laboral, el propósito de vida, es decir, ¿qué es lo que estos chicos quieren para su vida futura? Que nosotros lo pensábamos con un poco más, me parece a mí, como de raciocinio, y ellos lo viven un poco más intuitivamente, ¿no? Van como construyendo, y quizás sea una nueva modalidad de esta generación, yo no lo sé, porque tengo mis 52 años, pero realmente es como que no hay un plan a futuro, sino que van viviendo el corto plazo de la mejor manera posible, y quizás haya una sensación de insatisfacción en ese contexto, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Gracias por la comunicación. Teresa Torralba, quien hablaba, neuropsicóloga, presidente de la Fundación INECO, escribió un libro que se llama Upgrade Cerebral. Sí. Cómo potenciar tus habilidades ejecutivas en la vida cotidiana. Es raro lo que pasa con los chicos. Sí. Me parece que otro día tendríamos que hablar de esto del bienestar emocional adolescente, ¿no? Sí, claro. Me parece que es clave. Yo me asombré el otro día cuando el peluquero me cuenta eso de que no conseguían mozos, por lo mismo que yo no consigo periodistas. Lo que te contaba Teresa, ¿no? Que, está acá Juan Caparrós. En las cocinas tampoco consiguen gente. Tengo muchos amigos que tienen restaurantes y eso, no hay. Y no logran conseguir gente que cocines. Pocos que quieren laburar de eso, en general se van del país y laburan de eso en otros lugares. Sí. Y lograr que uno te dure 6 meses acá es una tarea casi imposible. Uno de los hoteles más importantes de Buenos Aires, hasta hace 2 semanas no tenía cocinero. No tenía cocinero ni personal. Sí. Es muy impresionante. El drama de abrir un restaurante es no conseguir gente que labure en él. Digo, es increíble que nos quejemos de eso. Los jóvenes con el trabajo muy grande. ¿Viste? Sí, no les importa tener un trabajo muchos años. No, qué sé yo, un rato. Y después voy viendo y salgo de ese laburo y me meto en otro. Me tomo un año sabático. Claro, voy viendo. El plan ganas más. Sos mozo. Sos mozo, cobras un plan. A ver, negra, ¿qué? Claro. Generalmente en los lugares donde yo me muevo, por lo menos ir a comer, a tomar algo, los mozos o las mozas son venezolanos, son extranjeros. Sí, claro. Negra, fíjate cuánto están. ¿Cuánto tiempo duran esos? No sé cuánto duran, pero la mayoría son extranjeros. Se van a los 3-4 meses se van. Sí, es un tema. Es todo un tema, ¿eh? Uno de estos días hablamos del asunto. Chau.